Buenos días, queridas hermanas, hermanos. Vamos a continuar con esta cuarta clase o exposición sobre la comunicación intercultural. Hoy día vamos a ver algunas de lo que se ha dado en llamar barreras en la comunicación intercultural, es decir, impedimentos que hacen que fluya la comunicación entre personas o grupos de personas con diferentes culturas. Antes del contacto, dice esta diapositiva, es decir, antes de ya tomar contacto con personas de otra cultura, ya hay una serie de conceptos que tiene la persona sobre la otra cultura. Todavía ni siquiera ve a la otra persona, a lo mejor hay alguien que ha avisado su visita o va a venir, por ejemplo, un profesor extranjero a dar una charla y las personas, suponiendo que no es norteamericano, sino que fuera un profesor hindú o asiático, inmediatamente hay ciertos pensamientos que nosotros podríamos tener sobre lo que esa persona es. Todavía no lo hemos visto, pero hay ciertas ideas que uno tiene. Bueno, eso es un primer elemento que nosotros tenemos que considerar cuando estamos interesados en este asunto de la multiculturalidad. Y es que nosotros tenemos que sobreponernos, como dice en la diapositiva, sobreponernos a estereotipos e ideas preconcebidas. Es decir, nosotros nunca vamos a dejar de tener una idea preconcebida, pero tenemos que examinar cuáles son esas ideas y estar mucho más abiertos a entender de antemano lo que esa persona puede tener como actos propios culturales y nosotros estar disponibles para recibirlos, para aceptarlos, para incluso conocerlos. Así que nuestras propias ideas o estereotipos nosotros tenemos que alivianarlas un poco, pensar que que podemos conocer antes de una manera un poco más objetiva que subjetiva. Cuando nosotros ya estamos enfrentando a la persona, cuando la vamos a recibir o cuando un grupo va a recibir a otro desde el punto de vista más colectivo, también ya al verla solamente, sin entrar en un contacto verbal, al verla solamente ya también hay una serie de situaciones, de gestos, de posturas, de elementos que empiezan a ingresar en nuestra mente a través de nuestra vista para nosotros irnos haciendo una idea de lo que el otro es. Por ejemplo, ya cuando se está en contacto con la persona, todavía no ha habido mucho intercambio, pero solamente contacto. Por ejemplo, los saludos son totalmente distintos. Los mensajes táctiles, por decir así, están muy ritualizados dependiendo de la cultura. A veces se ha querido ingresar sin revisar mucho eso, algunos gestos culturales. Por ejemplo, en Argentina, nosotros cuando vamos allá, ellos se saludan con un abrazo. Y nosotros aquí en Chile hacemos un rito de saludo distinto. Nosotros damos la mano, nos damos un abrazo y otra vez damos la mano. Pero ellos no, porque ellos se abrazan y se dan un beso, incluso los varones, estamos en el contexto de la iglesia y también afuera, cuando se ven los jugadores de fútbol. Ellos, los argentinos, probablemente fueron los que popularizaron mucho más esto de los besos entre ellos y la despedida y eso. Entonces son gestos culturales distintos. Si uno está en otros países, puede ser que ni siquiera sean un beso en la mejilla, sino que un beso
como en España, ¿no es cierto?, y en México, un beso a cada lado de la mejilla. Pero también hay otras culturas más, por ejemplo, en Egipto se dan 3 besos, ¿verdad? Y quién sabe cuántos besos se darán en otros lados, no sé, pero por lo menos hasta 3 yo he llegado a ver. Así que hay gestos, este saludo puede ser muy distinto. Y nosotros, por ejemplo, cuando decía que hemos ido a Argentina, muchas veces nos hemos quedado con la mano estirada, esperando que se concluya el rito del saludo, pero ellos no lo tienen incorporado. Entonces, si yo no estoy consciente de eso, puedo decir, tal vez no es tan amoroso, o tal vez fue muy liviano su saludo. Pero si yo entiendo que es así, entonces yo estoy más preparado para ese contacto. Y hay así algunas otras cosas, digamos, que ustedes tienen experiencias, pero la hora, por ejemplo, el llegar a la hora es algo que nosotros aquí en Chile no tenemos muy incorporado y luchamos contra eso, pero a muchos nos hemos dado por vencidos respecto a eso, y queriendo imponer, digamos, una cultura, un concepto cultural que lo encontramos súper beneficioso, pero incluso llegamos a decir, vamos a reunirnos a tal hora del reino, ¿eh? Bueno, y no sale eso en la escritura, pero es un poco más laxo. Y para qué decir los argentinos que ellos se juntan en la tarde, no se sabe exactamente la hora, pero es así. Hay entonces un tipo, ya cuando entramos en la comunicación, ya está la persona presente. Nosotros tenemos lo que llamamos la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un conjunto de reglas que regulan qué expresión determinada usar y cuándo usarla exactamente. Y la interpretación que se hace de este tipo de comunicación, la comunicación no verbal. Diría yo que la comunicación no verbal es sumamente importante estar consciente de este tipo de comunicación, que es la que nos está enviando muchísimos datos sobre la otra persona, sobre su comportamiento. Y tenemos, por ejemplo, las conductas kinésicas, o sea, la que nos habla de los movimientos corporales de las personas. A mí me entusiasmó hace mucho tiempo la manera que nosotros podíamos conocer a una persona solo observando sus movimientos, cómo llega, cómo camina, cómo se sienta, qué es lo que hace. Solamente mirando eso hay un input de lo que esa persona tiene, y si eso lo hace uno con gente del mismo grupo cultural de uno, con mayor razón, eso te puede dar muchos datos especiales, digamos, de las personas que tienen otras culturas. Hay movimientos o maneras, formas de moverse para realizar actos comunicativos. Hay posturas o posiciones del cuerpo. Son las posturas que uno puede observar en la persona, si es más tímida, si no es tímida, qué puede ser lo que está pasando, o si esa persona tiene una disposición al diálogo, en fin, una serie de movimientos o maneras que tiene. Y también las posturas o posiciones del cuerpo, que la persona ya no se está moviendo, sino que se instala para el diálogo, pero esa persona se instala de una manera especial. Y tú puedes saber, digamos, qué está pasando. Hay gestos también, ¿no es cierto?, que son movimientos psicocorporales que comunican, son gestos. En la universidad del negocio de McDonald's,
¿no es cierto? Ellos dicen cómo es el protocolo de la persona, de la cajera o del cajero que está ahí para recibir el pedido. Y por lo menos dicen que tiene que haber 1 o 2 segundos de una mirada directa a los ojos de la otra persona. Y una serie de otras cosas. Cuando uno va a comprar, ¿no es cierto?, está en la caja, uno nota, cuando uno sabe que es así, uno nota que hay una ritualidad, hay una serie de gestos, movimientos. A veces en algunas franquicias, digamos, no lo siguen muy fielmente, pero está ahí la intención de que haya una ritualidad gestual, corporal de la persona para que el que está comprando reciba mensajes de familiaridad, de soltura, de confianza, etc. Es decir, está transmitiendo aquello. Tenemos aquí, por ejemplo, la comunicación no verbal entre chicas. Y solamente ellas están una enfrente de la otra y dice hola. Esa es la parte verbal, pero la comunicación ya comenzó, porque ambas se están mirando y vean ustedes las flechas, ¿no es cierto? Le está mirando desde el pelo hasta el zapato. ¿Qué aritos tiene? ¿Qué cinturón? ¿Cómo son sus jeans? ¿Será el color, será natural el color que tiene? ¿Será así? Etcétera. Las mujeres tienen esta comunicación y por eso probablemente necesitan más tiempo para prepararse para salir, aunque sea a la esquina. Pero está bien. En cambio los chicos tienen una comunicación no verbal bastante más escuálida, aunque esta es una exageración, ¿no es cierto? Ellos sencillamente dicen hola, hola, y no sé ni cómo andas, ni tampoco tengo mucho interés en saber si combinaste bien el azul con el rojo. Así que hay una comunicación no verbal que es inmediata, y cuando son culturas distintas se nota inmediatamente. Por ejemplo, nosotros tenemos una cierta, por nuestra cultura, nosotros vemos cómo la otra persona está vestida y nosotros podemos clasificar fácilmente el tema de su estatus económico o socioeconómico aquí en Chile. Es bastante fácil. Aún incluso que ahora es más barato comprar ropa de esta y la otra, pero es más fácil. Pero cuando uno se enfrenta, por ejemplo, yo me he dado cuenta con gente de Corea o que viene, digamos, del Asia, aquí en Chile, la verdad es que uno no tiene mucho como darse cuenta cuánta plata tendrá esa persona en su bolsillo por la manera en que se viste, porque se visten todos de una manera bastante pobre. Y también ocurre eso, por ejemplo, con personas que vienen del mundo árabe. Algunas veces acá uno nota diferencias en la gente, en cómo ellos se visten, lo cual te da datos de su costumbre. No es que no tengan, sino que pareciera ser que no es importante. Y a la hora de cruzarse las culturas, esos datos son importantes porque uno va a interrelacionarse con ellos y ese dato uno por lo menos lo puede apartar un poco, y en este mundo de los negocios, por ejemplo, a uno no se le podría ocurrir con un oriental empezar a tener eso como un dato de cuál es la profundidad o cuánta es la riqueza que voy a emplear en hacer un negocio, porque él me parece una persona un poquitito pobretona en su vestir. Sin embargo, ese puede traer un montón de dólares para hacer realmente negocios. Así que a veces eso tiene importancia. Tenemos aquí en esta diapositiva lo que decía, en esta comunicación no verbal. Hay numerosas posturas, ¿no es cierto? Las posturas uno se puede ir dando cuenta sin que solamente mirando las caras o la expresión corporal,
uno se puede dar cuenta o percibir qué le pasa a esa persona, si está enojada, sorprendida o con risa, o si le parece simpática una situación. No hay nada verbal, pero sí hay una expresión y eso nos está dando datos. Nosotros vamos a conocer la palabra proxémica hoy día. La palabra proxémica tiene que ver con la aproximación, cuán lejos o cerca está una persona para dialogar con ella. Y tenemos 4 zonas, por decir así, ¿no es cierto? La zona íntima, la zona personal, la zona social y la zona pública. Son distancias. En esta diapositiva aparecen más o menos, ¿no es cierto?, las distancias. Por ejemplo, para la relación personal va hasta entre 50 centímetros más o menos de distancia, hasta 120 centímetros para estar dialogando en términos personales. En la zona íntima, obviamente, hay menos de 50 centímetros y tal vez contacto físico. En la zona social ya se establece una cierta distancia que supera el 1,20 m, ¿no es cierto? Y eso es aceptable. En la zona pública camina todo el mundo, digamos, sin mayores restricciones, pero en todo caso, si se puede caminar más lejos de una persona, se intenta hacer así. Esa es nuestra cultura, por lo menos aquí en Chile. O sea, a veces las circunstancias nos apretan más, pero la verdad es que todo el mundo quisiera estar mucho más distendido. Tenemos en esta próxima diapositiva, por ejemplo, 4 fotos, ¿no es cierto?, de lo que es la proxémica, o sea, este estado de cercanía para dialogar. La íntima, en que ese par de novios o esposos están uno muy cerca del otro. Es un comportamiento no verbal, pero uno se puede dar cuenta que ahí hay ternura, hay descanso, hay varias situaciones que uno podría interpretar con esa situación. De la derecha arriba tenemos cuando hay una relación entre personas y es conveniente guardar esa distancia. Aquí en Chile se guarda en términos generales, pero siempre, no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que por varias razones avanzan como mucho sobre el diálogo y siempre están así. A mí me ha pasado que yo siempre retrocedo y tengo que retroceder un poco más y la persona me va siguiendo ya de repente digo, no hay ninguna, tengo que aceptar esta situación porque es así. Pero es conveniente saber esto porque en otras culturas, ¿no es cierto?, esto de la proxémica tiene que ver, o sea, es un signo no verbal de mi respeto o de que estoy guardando ciertas reglas que al otro las va a entender y le parecen bien, pero en algún momento pudieran, si es que uno las transige, o sea, si va más allá de eso, entonces podrían no parecerle. En la foto de abajo a la izquierda tenemos unas personas conocidas entre ellas, ¿no es cierto?, pero que están cenando y tienen bastante espacio entre ellas y incluso entre los que están uno al lado del otro también hay espacio. Esa es una cosa cultural. De repente uno podría entrar en un hogar tal vez menos acomodado que ese hogar, ¿no es cierto?, pero acá no está todo tan ordenadito, porque si es que es así, de repente algún miembro de la familia o alguna persona extranjera podría llegar y se siente como compungido de ver una mesa que no sabe cómo hacerlo, dónde me sentaré, digamos, o cómo hay que sentarse aquí, y si es que ve, por ejemplo, una mesa con varias copas, no tiene idea de cuál copa tomar y con qué. Y nos pasa eso, porque nosotros no entendemos esa comunicación no verbal en este sentido también de la relación social.
Y la relación, decía, la proxémica pública, que es la que uno camina libremente y no necesariamente tiene que ir tan cerca de los otros. Por ejemplo, en las familias mapuches, nosotros sabemos y podemos ver a veces todavía en las calles, en Temuco, por ejemplo, las familias mapuches camina el jefe de la familia, el papá, va adelante y la mamá va con los niños a una distancia que no es menor, que puede ser incluso 1 metro. Y eso es considerado como lo normal. Nosotros diríamos, si vemos esa situación en una familia chilena, nosotros tendríamos datos distintos, diríamos, parece que el papá y la mamá están mal, digamos, o tienen alguna cosa rara, o él no tiene muchas ganas de estar con ellos, pero en la familia mapuche nosotros podemos entender que eso está bien, porque ese es su patrón de conducta respecto a cuando ellos salen. Así que hay varias, entonces ya vamos conociendo, algunas he comentado antes, pero vamos conociendo situaciones que son barreras o impedimentos que son muy importantes tomarlas en cuenta para tener una mejor posibilidad de diálogo de la comunicación intercultural. También nosotros tenemos que estar conscientes de la incertidumbre y de la ansiedad que puede provocar la comunicación con personas de otras culturas. Por ejemplo, se genera incertidumbre, que es un fenómeno cognitivo, es una cosa intelectual que condiciona lo que pensamos del otro. En cambio, la ansiedad que también se genera es un componente emocional en las situaciones a las que anticipamos podrían haber consecuencias negativas. Cuando tenemos incertidumbre de la otra persona, hacemos ciertas predicciones automáticamente y entonces nos damos explicaciones de las actitudes, sentimientos, creencias, valores y conductas de los otros. Me acuerdo de una de las situaciones que más sufrí yo en este sentido de la incertidumbre y de la ansiedad cuando fui a hacer un tiempo, una pasada a un hospital en Estados Unidos, y el profesor que me pusieron a cargo mío, un anestesista, él era de Sri Lanka, pero arraigado en Estados Unidos hacía como 15 años o 20 tal vez. Él era profesor de farmacología, pero él era absolutamente moreno, como ustedes piensan en alguien así como autóctono de Sri Lanka. Así que él hablaba un inglés muy especial, y yo intentando poder entenderle lo que él me decía, y él me invitó a almorzar, y eso no es menor que una persona en Estados Unidos te invite a almorzar, no a comer así a la rápida en el hospital, sino que él me dijo que quería invitarme a almorzar a un restaurante. Y él me invitó y fuimos a un restaurante tailandés. Entonces ya teníamos una cierta sopa, digamos, bien rara de estar en un lugar con comida tailandesa, en un ambiente tailandés, con un hombre, digamos, de Sri Lanka, arraigado en Estados Unidos, y un chileno, digamos, que está rajuñando las posibilidades de contacto, y para mí él era el profesor. Entonces yo francamente pedía ayuda a Dios, decir, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué conversamos? ¿Qué le interesará? No lo podía percibir. Y él estaba un poco más suelto, o bastante más suelto, pero para mí era una situación absolutamente tensional
eso me generaba una ansiedad, porque por último él era el profe y yo estaba ahí para aprender, y él podría decir, no es capaz de estar aquí, así que a lo mejor va a haber que dejarlo que esté nomás y cero diálogo. Entonces yo corría ciertos riesgos. Y eso me generaba ansiedad. Pero si yo hubiera estado más preparado desde el punto de vista de la interculturalidad, me habría podido dar cuenta que había muchas situaciones que eran normales y que yo podía manejarlas de tal y cual forma, cosa que no supe en ese momento. Pero bueno, aquí estamos sanos y salvos. Pero en todo caso, entonces, el corolario de esto es estar atentos en la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Atentos, es decir, con una serie de situaciones que yo sé que es así y que puedo comprenderlas y puedo darme cuenta para que no generen esta incertidumbre o ansiedad. Estar preparados y atentos. En la comunicación, ya entrando en el terreno de la comunicación verbal propiamente, ¿no es cierto? No basta solamente con conocer el idioma de la otra persona, sino que es necesario conocer la cultura en que esa lengua concreta está inmersa para evitar malos entendidos. Y hay por lo menos 5 conjuntos diferentes, pero que están interrelacionados, de reglas que se combinan para la creación del lenguaje y que pueden afectar negativamente, si es que no las usamos bien o si no las comprendemos, que podrían afectar negativamente a la comunicación intercultural. Y estas son la fonoaudiología, la morfología, la semántica, la sintaxis, la pragmática. Vamos a decir unas palabras de cada uno. La fonología es la pronunciación imperfecta de las palabras, lo cual puede dificultar la comprensión. Todos entendemos, ¿no es cierto?, que cuando no tenemos el idioma nativo en nosotros, es prácticamente imposible llegar a hablar, a menos que se parta de muy niños, como teniendo casi 12 lenguas maternas o nativas, digamos. Siempre se va a notar de alguna manera el asunto. Hay gente extraordinaria en esto, como Jerry, por ejemplo, que es capaz algunos lo han confundido a veces hasta con un argentino. Así que felicitaciones, Jerry. La fonoaudiología. Yo tuve un profesor de inglés, Peter Floyd, que me dijo una vez, y yo traté de entender que yo no estaba en ese grupo, que a él le daban ganas a sus alumnos de mandarlos primero al fonoaudiólogo para que aprendieran por lo menos a pronunciar de alguna manera, porque a él le resultaba de repente tan incomprensible que no le pudieran dar siquiera una pequeña entonación distinta a la palabra hello, digamos. O sea, algunos lo pronunciaban de una manera tan absolutamente chilena que era imposible entender qué es lo que había. Así que intentar comprender que cuando uno se mete en un idioma, el idioma no se cambian solamente las sílabas, pero hay sonidos que son totalmente distintos, y casi diría, no soy experto en esto, pero casi diría que no hay sonido igual en una lengua a la otra. Prácticamente son sonidos distintos y uno tiene que por lo menos intentar crear en su mente o entender de que hay que el piano que yo tenía tiene un montón de otras teclas que también son posibles de tocar. La morfología tiene que ver con cómo se ordenan las frases. E incluso en las lenguas orientales, por ejemplo, creo que los coreanos
o de ese tipo de lenguas, el verbo va siempre al final, o sea, primero va una serie de sustantivos o adjetivos y el verbo siempre está al final. A nosotros siempre nos enseñaron que era sustantivo, adjetivo y verbo, y después venía el resto también, que le daba las características a la frase. Pero no siempre es así, entonces tratar de decirle cosas en otro idioma, pero construida la frase exactamente como nosotros las entendemos, puede ser sencillamente un desastre desde el punto de vista comunicacional con gente de otra cultura. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras y sus connotaciones. Nosotros nos reímos, pero a veces los españoles vienen aquí a Chile y se quieren sacar algunas fotos, digamos, con unas palabras que para ellos son irrisorias y para nosotros no tienen ninguna otra connotación. Pero hay que conocer la semántica para no meter la pata, o por lo menos si el otro está diciendo algunas cosas, por lo menos entender que es porque es de una cultura distinta. Bueno, la sintaxis también, que tiene mucho que ver con la morfología, ¿no es cierto?, tiene que ver con el orden de las palabras, las frases, las oraciones, cómo voy colocando, cómo voy estructurando la comunicación. Y ya la pragmática, que tiene que ver con la comunicación propiamente tal, con el sentido del humor, las frases hechas, los modismos, y en ese sentido ustedes se dan cuenta que aquí yo me subí a un ascensor donde van alguna gente joven de menos de 20 años y sencillamente he entendido el 25% de lo que hablan, porque el resto son modismos que no entiendo nada, sencillamente nada. Y me imagino cómo será para un extranjero que quiere venir a Chile y entonces que habla una lengua distinta y esa persona está haciendo ejercicios y cree que algo ya sabe de español y llega a Chile y sencillamente no sirvió nada de nada, porque nosotros hablamos de los animales como para todas las cosas, o sea, lo pasé chancho y etcétera, etcétera. No entiende nada, no puede comprender. Bueno, la competencia comunicativa. La competencia comunicativa entonces es podríamos decir, esa capacidad que tiene un poco que ver con meterse en el tema, de estudiarlo, pero también tiene que ver con algo de arte, de algo de querer hacerlo. Es cómo se reciben y cómo se procesa a la otra cultura. Y en este aspecto hay tres tipos en esta competencia, la competencia comunicativa: la cognitiva, la afectiva y la operacional. La cognitiva se refiere al conocimiento de la cultura, es decir, voy a ir a un viaje a Francia, voy a estar allá, no solamente para ir a sacar fotos a la torre, sino que voy a ir a estar una pasada. Ok, me intereso cognitivamente en saber cómo es la cosa en Francia, qué puede ser lo mejor para contactarme, qué costumbres tienen ellos, qué manera, si voy a una familia, si voy a un hotel, cómo es la situación. La afectiva se refiere a la capacidad de motivación para enfrentarse a los diferentes retos, o sea, cuál es mi habilidad para entender y cómo yo quiero empatizar, si es que no sencillamente yo voy con mi familia, ¿no es cierto?, y me interesa absolutamente nada, yo voy a sacar fotos del Louvre o de la Torre Eiffel y lo demás me interesa nada. Pero cuando uno ha ido y después quiere volver, dice, ¿sabes?, no me interesaría ir a tomar fotos de todos estos lugares específicos, sino que me gustaría ir como a la provincia, a conocer a los franceses y no solamente su. Así que hay como una cosa también que tiene que ver con las ganas de empatizar. Y la operacional, esta dimensión de la competencia comunicativa, la operacional se
se refiere a la capacidad para actuar ya de frentón. Hay ciertas teorías, por lo menos voy a comentar dos, respecto a la competencia comunicativa. Es que dice la teoría de la tercera cultura para establecer comunicaciones interculturales exitosas. Los participantes en esta teoría tienen la posibilidad de negociar sus diferencias culturales. Es decir, tiene que haber un interés de converger, de adaptarse, de asimilar los valores de esta tercera cultura y de esa manera reconfigurar la cultura propia. Y otra teoría dice que parece que eso no es tan posible o deseable y habla más bien del contacto entre las culturas. Y este contacto puede referirse, por ejemplo, a una yuxtaposición, donde cada uno con su espacio y se relaciona con la otra cultura de la manera más mínima posible. O una situación de acomodación, donde se aceptan las condiciones de la cultura dominante, se aceptan, se está interesado, pero sin renunciar a su propia tradición. Allá en el sur todavía quedan algunos restos, pero no muchos, de los alemanes que llegaron a colonizar el sur de Chile, y ellos vivían prácticamente aislados de restos. Aceptaban la cultura, pero ellos tenían sus iglesias, incluso sus negocios y su propia cultura, sin mezclarse. Incluso a mí me aceptaron una vez en una familia alemana solamente porque yo era cristiano, porque si no hubiera sido así, prácticamente hubiera sido el compañero de curso de este amigo alemán y nada más. Así que aceptan las condiciones de la cultura dominante, pero no renuncian a su propia tradición, a su propia cultura. Y eso sucede mucho aquí, por ejemplo, en Chile con los judíos que habitan acá. La integración es otro aspecto en que la cultura dominante incorpora aspectos de la cultura minoritaria. Me parece que en ese sentido el pueblo árabe, por ejemplo, que está, de origen árabe, que está acá en Chile, ha incorporado más eso, ha tenido una mayor integración. Y lo otro ya es un aspecto de asimilación, donde se adopta la cultura y se pierde la propia, y ya prácticamente no quedan indicios de lo que era la cultura. Pero la cultura es realmente, la comunicación intercultural, ¿es realmente tan compleja? Sí y no. Sí, porque el fenómeno existe y puede provocarse problemas de no entendimiento, pero por otro lado, la interculturalidad ha existido desde siempre. O sea, siempre la gente se ha estado moviendo en los países de un país a otro y existe entonces este aspecto. Lo que sí es que ahora no sé cuán disponible, y nosotros nos estamos preparando para estar disponibles, para entender esto de la interculturalidad con mayor seriedad y preocupación, no sencillamente si se da, o si no se da, no se dio, así como una cosa tan espontánea. Como dice acá, ¿no es cierto?, nosotros hoy día estamos en la sociedad del ya, ahora, al tiro. Si no se puede, entonces no sin tanto esfuerzo. Quisiera mencionar finalmente, para dos aspectos que son producto de lo que hemos hablado en la clase anterior sobre la globalización, siendo la globalización entonces un proceso económico, político, social, cultural e incluso ecológico, que es de largo aliento, y en que la balanza está inclinada a algunos países que son capaces de comunicar más sus culturas que otros que están absolutamente dormidos y absorbiendo la cultura de las grandes potencias también en este sentido.
Pero esto de la globalización tiene que ver con dos aspectos, varios más por supuesto, pero dos aspectos que quería mencionar. Uno tiene que ver con el turismo y otro con la inmigración. Y se dan en estas dos situaciones, el turismo y la inmigración, esto de la comunicación intercultural. Surge, este aspecto es como muy interesante, surge la profesión, entre comillas, o la dedicación de alguien. Yo creo que a la larga va a haber una cierta profesión ya en esta que se llama el mediador intercultural. El mediador intercultural es una figura, es una persona, nosotros, que está en medio de las personas que tienen culturas distintas. No solamente para interpretar si es que tienen idiomas distintos, sino que para poder ayudarles a comprender cómo funciona una cultura con otra. Y yo tenía una nana que venía de República Dominicana, y esa nana francamente tomó un curso de cómo sacarle provecho a todas las cosas que el Estado chileno tenía para ayudar a la gente de menores recursos, porque ella en su país no tenía todas estas situaciones, todas estas cosas, pero así que ella tenía, se conoció todo eso. Y yo le dije, pero ¿cómo tú entiendes todas estas cosas? ¿Cómo sabes que tienes que ir al policlínico y ahí te van a dar tantos kilos de leche o esto y lo otro? Ah, porque en el consulado de República Dominicana, aquí en Chile, nos hacen clases de cómo nosotros poder sacar provecho de todas las cosas. O sea, había una cosa intencional, había un mediador, alguien que sabía, ¿no es cierto?, un mediador intercultural que sabía cómo se mueve una cultura para ayudarle a la otra. Tenemos ahí, por ejemplo, algunas diapositivas, algunas fotos de un mediador intercultural. Habla por sí sola, digamos, estas fotos que ayudan a extranjeros no solamente en condiciones del turismo, sino también en las condiciones de inmigración. Y Chile está recibiendo miles de personas de Latinoamérica, especialmente, que están en esta condición y ellos necesitan ser ayudados. Alguien tiene que preocuparse para estar como mediador intercultural. En España, por ejemplo, puse ahí esta foto donde ya hay un certificado que dice traductor e intérprete jurado, o sea, certificado, y que está dado por el ministerio en una de las regiones en España. También se está, especialmente en Europa, viendo esta suerte de dedicación o profesión a ser un mediador intercultural, porque ellos se dan cuenta que es necesario para que las culturas se puedan relacionar mejor, y esto implica no solamente un acto de buena voluntad, sino que detrás de eso hay negocio, hay las posibilidades de transacciones de negocios. En esta otra diapositiva, nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en los servicios públicos es importante que haya un mediador intercultural, alguien que, si es que tiene un idioma distinto, que por lo menos le traduzca lo que está sucediendo para que pueda entender bien. Muchas veces las familias que no hablan el idioma van con sus hijos chiquititos, y son los hijos que captan mejor el idioma más rápido, son los hijos los que le van diciendo al papá lo que el otro señor quiso decir. Ellos actúan como mediadores interculturales en algunas situaciones. De modo que si uno ve en internet, se pasea un poquito, hay muchas instituciones y muchos grupos que ya están creando esto de la interpretación, traducción, como una profesión, como un negocio que parece ser
va a ser muy interesante, porque no se trata solamente de ser un intérprete o traductor, es decir, decirle al otro lo que el otro dijo, sino que la intención, y yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros de alguna manera, la intención no solamente es comunicar frase a frase lo que dijo y te lo traduzco, sino estar en medio para que la otra persona entienda la cultura, no solamente lo que dijo, sino todo el entorno de lo que esa cultura significa. Nosotros, si nos preparamos para salir al extranjero, vamos a necesitar eso, o tenemos que prepararnos. No es una cosa que se va a dar sola, automática. Hay todas estas que he mencionado como barreras, como situaciones que uno tiene que salvar para tener una mejor relación intercultural, necesitan de un esfuerzo especial. Y también ese mismo esfuerzo para recibir a los extranjeros que lleguen aquí en Chile. La Iglesia Católica, yo sé, aquí en Chile, por lo menos, tiene lo que ellos llaman una pastoral de la inmigración. Es decir, ellos tienen incluso algunos sacerdotes ya dedicados a tener que ver con los pueblos que están llegando a Chile por miles. Así que, finalmente, tenemos ahí a nuestro simpático Snoopy con un montón de textos. Él los mira y dice, bueno, parece que tengo que estudiar y preocuparme por el tema. Y él mira el libro más chiquitito de arriba y claro, es interesante. Comencemos por lo más simple y después ya nos vamos complicando un poco más para entender esta situación de la interculturalidad y su comunicación. Muy bien, muchas gracias por hoy día.